valga la redundancia, en tiempos tan complejos, tan difícil, dada la gran labor que ustedes están cumpliendo profesional a todo nivel. Así que agradezco mucho a don Heriberto García, al director del ISP, ex alumno de nuestra facultad, así que un tremendo orgullo para nosotros. Estuve hace poco tiempo en tu charla que diste hacia la facultad y nos llenó de regocijo poder escucharlo. También agradecer a Ana Victoria Nieto, presidente del Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos, donde nosotros como escuela también nos gustaría tener una labor más presente, un rol más importante, ya que los temas profesionales son tremendamente importantes para todos nuestros estudiantes y para toda nuestra misión que tenemos hacia con la sociedad. Y también al colega y amigo, por qué no decirlo, Sergio Muñoz, que nos conocemos hace poquito tiempo, ¿no es cierto, Sergio? Son unas cuantas décadas, y también agradecer su tiempo y toda su sabiduría que va a compartir con ustedes hoy día. Así que eso, muchas gracias por, por estas instancias. Insisto, nos llega de orgullo a la escuela, a la facultad y a la universidad, y todo el apoyo para ustedes. Y nuevamente, muchas gracias a todos los invitados. Así que adelante con las presentaciones. Muchas gracias. Leilin, cambia de diapositiva, por favor. Bueno, como mencionó el profe Marito, nuestro nuevo director, hoy día vamos a tener a dos grandes expositores a los cuales les damos la bienvenida. En primer lugar, Heriberto García, el cual es el director del ISP, y por otra parte, Ana Victoria Nieto, la cual es la presidenta nacional del Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile. Y por otra parte, tendremos al moderador, el cual es Sergio Muñoz, que es el jefe de sección del control de mercado nacional del ISP. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, para partir nos gustaría explicarle un poco cómo va a funcionar el formato de esta actividad. Al principio vamos a tener una introducción de Sergio Muñoz, puesto que es necesario darle un poco el contexto de cómo fueron sucediendo las cosas. Luego va a venir la exposición de Heriberto, posterior la exposición de Ana Victoria Nieto, y en ese momento se van a dar el momento de las preguntas. Es importante mencionar que dentro del link de inscripción nos llegaron varias consultas. Entonces vamos a ir, el moderador, Sergio, va a ir sacando preguntas desde el mismo foro y como también a las preguntas que nos vayan llegando desde el chat, que me las pueden hacer a mí, Catalina Molino, o a Catalina Figueroa, por favor, y nosotros se la haremos llegar a Sergio. Igualmente, en caso de que haya preguntas que no se hayan contestado en esta instancia, van a ser respondidas a la brevedad y las respuestas van a ser mostradas por nuestras redes sociales, para que igual lo sepan. Por último, viene el sorteo, el cual, como lo mencionamos en el correo, va a ser para todos los asistentes de hoy. Y por último, va a venir el cierre. Así que ya le damos partida a esta actividad. Espero que tengan su tecito, yo ya lo tengo aquí en la mano, para que comience y le doy el pie para que el profesor Sergio parta. Así que gracias. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, como bien dijo Catalina, voy a hacer una breve introducción, a pesar de que la diapositiva se ve llena de letra, pero creo pertinente hacer una introducción desde el origen, ¿ya? Desde el origen de la ley de fármacos 2, porque ya el nombre nos dice que es 2, por lo tanto existe una 1, que es la ley de fármacos 1 efectivamente, y entonces en ese contexto es que quise de alguna forma remontarme a los inicios de la ley, y si nos vamos a la ley de fármaco 1, esta nace con una moción parlamentaria ingresada en agosto del 2008. Estamos hablando ya de aproximadamente 13 años, que partió la primera moción para la ley de fármaco 1 para regular principalmente la promoción de los medicamentos. Si uno ve la moción específica, tenía que ver con la promoción de los medicamentos, la publicidad, ¿cierto?, que se realizaba con respecto a estos medicamentos, principalmente en los establecimientos farmacéuticos, farmacia. Y también recordar que el origen también de la ley de fármacos 1 es gatillada por el caso colusión de farmacias del 2008. Recordemos que esa colusión
era colusión de precios de 206 productos farmacéuticos, que tuvo un proceso judicial extremadamente largo, digamos, con los años y con una sanción, pero se vislumbró, digamos, de alguna forma, alguna falta de normativa que pudiera evitar estas situaciones, y especialmente en aspectos tan sensibles como son los medicamentos y sus precios, ¿ya? Pensando que los medicamentos son importantes para la salud de las personas y que adicionalmente nuestro país tiene un alto gasto de bolsillo, etcétera. Entonces también gatilló un poco esta ley de fármacos 1, el tema de colusión de farmacia. Y esta ley de fármaco 1 finaliza, digamos, con la publicación el 14 de febrero del 2014, por lo tanto podemos pensar que fueron aproximadamente 6 años de discusión de esta ley en diferentes aspectos. Y pensando que la ley de fármacos 1 venía a solucionar gran parte de algunas dificultades que se dieron, yo diría que bastante rápido se presenta el proyecto de ley, que fue en marzo del 2015, estamos hablando prácticamente un año después de la publicación, donde ya se presenta el proyecto de ley de fármacos, ¿no? Donde obviamente se pueden abordar diferentes temas que uno pudiera pensar que de alguna forma viene a corregir la ley de fármacos 1, pero ya vamos a ver que no necesariamente corregir, puede complementar o y de alguna forma potenciar algunos aspectos de la ley de fármacos, ¿no? Y la ley de fármacos 2 pasa a tercer trámite constitucional en diciembre del 2019 y pasa a comisión mixta, ya por rechazo en enero del 2020. Por lo tanto, actualmente está en esta comisión mixta. Se han votado algunas modificaciones, algunas indicaciones. Recordemos que en la comisión mixta se van votando principalmente indicaciones que tienen que ver con unanimidad de la comisión, y ha sesionado, ha tenido espacios de tiempo donde la sesión ha sido escasa en el tiempo, digamos, va a depender de la, de los temas que tenga que abordar esta comisión mixta, pero las últimas sesiones fueron en julio, el 22 y el 29 de julio fue la última sesión de esta comisión. Por lo tanto, se espera seguir avanzando en esta comisión mixta para luego ya pasarla a votación en sala. Eso obviamente no sabemos los tiempos cuando pudiera estar finalizada. La siguiente, por favor. Y para terminar, como yo les decía, uno pudiera pensar que la ley de fármaco 1 viene a corregir, de alguna forma la ley de la fármaco 1 viene a corregir, la ley de fármacos 2, bien digo, viene a corregir la fármaco 1, pero no necesariamente. Yo creo que se pueden considerar varios aspectos. Uno, agrega aspectos que tenían en casa regulación, principalmente los dispositivos médicos, ¿ya? Yo creo que ahí es un tema no menor, donde efectivamente estábamos con una falta de regulación, diríamos, digamos, en estos aspectos de dispositivos médicos, y ya este proyecto de ley aborda temas específicos que tienen que ver con registros, notificaciones, certificaciones de importadores, ¿cierto?, etcétera. Entonces ahí, aparte de abordar este tema, que es muy importante, también podríamos pensar que se abre un campo importante para los químicos farmacéuticos de desarrollo profesional, ya pensando que efectivamente hay muchos que se desarrollan el dispositivo médico, pero ya con esta ley donde ya empezamos a hablar de registro, notificaciones, certificaciones, ¿cierto? Es un campo abierto para los farmacéuticos en el área de dispositivos médicos. También podríamos decir que podría retrotraer aspectos de la ley de fármaco 1, como decíamos, puede venir a corregir, pero a lo mejor viene a retrotraer. Por ejemplo, las utilizaciones de farmacias pasan a la Ceremi. Antes de la ley de fármaco 1 estaban en la Ceremi, en la ley de fármaco 1, perdón, las entrega el Instituto de Salud Pública, la cual la realiza la región metropolitana y a través de un convenio de encomendación de funciones con la Ceremi en regiones, y esta, la ley de fármacos 2, nuevamente le entrega las autorizaciones de farmacia a la Ceremi. Por lo tanto, podríamos decir, bueno, retrotrae algunos aspectos también. Y yo creo que hay algunos aspectos que son más conocidos, más discutidos, que han estado en la prensa y en la discusión,
que también modifica aspectos de la industria farmacéutica. Y ahí sí que entramos en aspectos muy importantes. Los registros de marca y obligación de los registros de genéricos, principalmente en los productos de petitorio mínimo, situación que hoy no ocurre, digamos, no como obligación. La prescripción por DCI, por denominación común internacional, por parte de los profesionales prescriptores. Destacar el nombre del principio activo sobre la marca en los productos farmacéuticos. Son aspectos que sin duda afectan a la industria farmacéutica, cambian la visión y obviamente son bastante polémicos dentro de la ley, y que efectivamente ha generado ruido obviamente a los incumbentes en esta área. Y otro que ha sido el último, creo yo, que también ha generado mucho ruido, es que ya el artículo 101 ter propuesto, digamos, por la Comisión, es donde propone fijar precios, fijar los valores de ganancia al momento del expendio de farmacia. ¿Ya? Es una propuesta que está ahí, el artículo 101 ter. Entonces, efectivamente, como decía el director de escuela, aquí nos vamos a encontrar, o nos podríamos encontrar en un tiempo prudente, con cambios importantes en la regulación de medicamentos, en la regulación de la industria farmacéutica, y también abrir los campos del aspecto de dispositivos médicos. Por lo tanto, esta ley afectaría transversalmente a la industria, la farmacia, si es que de alguna forma se fijan los precios en ese establecimiento farmacéutico, y todo obviamente con un espíritu de la ley de beneficiar a los pacientes con el costo de los medicamentos. Siempre ha sido el espíritu, y eso uno lo puede ver en el trámite de la ley de fármacos 1 y de la ley de fármacos 2. Obviamente la implementación puede tener algunas falencias, pero el espíritu de la ley va siempre en esa dirección. Así que, dicho esto, yo creo que ya dejo pasar para que los exponentes hagan su presentación. Me imagino que ahí me toca el pase a mí. Exactamente, le toca. Sentí como que Messi me estaba dando un pase ahí a Andrés. Bien, Sergio, muchas gracias por la introducción. Bueno, primero que todo, agradecer la invitación. Creo que es súper importante, y felicito que un centro de estudiantes arme este tipo de conversatorio, porque habla de que en el fondo nuestra profesión tiene mucho futuro en relación a las inquietudes y las ganas que tenemos siempre de ir innovando y estar lleno de desafíos. Yo comentaba en el webinar de los desafíos del químico farmacéutico, que al parecer somos una profesión que siempre estamos buscando desafíos, liderazgos y cómo estar siempre presente y innovando, cambiando nuestra forma de ver las cosas. Recuerden los tiempos del boticario, y hoy día cómo somos químicos y químicas, farmacéuticos, farmacéuticas, que estamos presentes cambiando las cosas y buscando mejores alternativas para nuestros pacientes. A ver, la ley de fármacos, como bien explicaba Sergio, es una ley que en el fondo viene a complementar y apoyar lo que fue la ley de fármacos 1, y su génesis, como en su principio la 1 era el tema de la evolución de farmacia, y la 2 principalmente viene como a buscar principalmente un tema y parte en una lógica de iniciemos un camino para resolver los temas de bioequivalencia, y cómo en el fondo la bioequivalencia pasa a ser una obligación y no una obligación para todos los productos, y por lo tanto está muy enfocada principalmente al principio en la prescripción por DCI. Estas leyes están hechas en el Congreso, y en el Congreso tenemos distintas miradas políticas. Y por lo tanto, al haber distintas miradas políticas, se va discutiendo y se va viendo también el termómetro político y social que tiene Chile en esta materia. Es por eso que esta ley, que primero tenía, y que su título tiene que ver principalmente con la bioequivalencia y la prescripción por DCI, fue mutando en diferentes áreas, y se potenció nuevamente el tema de dispositivos médicos, porque es un tema que en términos de regulación está débil, hay que decirlo, y por lo tanto se busca potenciar, pero un tema que en lo general no se estaba como conversando,
principalmente por prensa no se habla mucho del tema de dispositivos médicos, pero es un tema que la ley lo habla bastante. Y se empezó a ver diferentes temas, como por ejemplo el tema de los visitadores médicos. Y bueno, personalmente me tocó recibir lobbies de asociaciones de visitadores médicos que yo no sabía que existían. Vine a conocer en los diferentes lobbies, y que básicamente ellos veían una amenaza a lo que es su trabajo. ¿Y para qué sirven estas discusiones, estas leyes en estos casos? Por ejemplo, para el visitador médico, para reformularse y hacerse cargo, y también hay que hacerse cargo aquí de lo que nos corresponde. Hay varios químicos farmacéuticos y visitadores médicos, y ellos se reforman y buscan una nueva forma también, y de esa manera, en las discusiones de la ley, lograron que no se dispusiera que el visitador médico fuera prohibido, sino que se reformulara como una nueva forma, ¿cierto?, de ver las cosas, como un apoyo, y se empezó como a sacar del visitador médico toda la parte que habla del marketing fuerte y de la interrupción que se le hace al médico, influyendo en la receta del médico hacia los pacientes. En esto la industria hizo cambios justamente para mejorar esa parte, y la ley dejó establecido que la presencia de un visitador médico finalmente tiene que ver más con un lobby, y tiene que generarse en base a solicitudes y trabajo que se debe hacer con el director del establecimiento para permitir la entrada de ellos, pero dentro de un contexto más regulado. Y esto es súper importante porque todos hemos sido pacientes alguna vez y hemos visto cómo el visitador médico a veces interrumpe nuestra propia atención en pos de ir a llevar un producto y eso obviamente también nos genera perjuicio, pero también el visitador médico también nos ha ayudado cuando a falta de recursos para comprar medicamentos, los médicos han logrado tener un stock importante de medicamentos y nos han entregado medicamentos también gratuitos. Entonces, hay un tema aquí que hay que tener cuidado hasta dónde dejamos libertinaje, pero manejemos la libertad de las personas de manera adecuada, ¿cierto? Eso es súper importante en esto, el equilibrio. Por otra parte, la ley de fármacos también, empezó como a potenciar lo que tiene que ver con las reglas de bioequivalencia con respecto a los plazos para llegar a una bioequivalencia total. En eso, en general, fluye rápido la discusión de parte de los parlamentarios, y hoy día hay definiciones como, por ejemplo, que una vez aprobada la ley, aproximadamente en 4 años, 5 años, deberíamos tener todos los productos farmacéuticos intercambiables y no bioequivalentes. Y aquí es importante hacer la aclaración porque los productos bioequivalentes, estamos hablando de un método de intercambiabilidad, pero, por ejemplo, en estricto rigor, por ejemplo, un salbutamol inhalador no tiene una bioequivalencia, sino que finalmente lo que tiene es una intercambiabilidad con otro inhalador, que no solamente medimos aquí el componente activo, sino que también medimos que tenga un dispositivo médico, en este caso el dispositivo de inhalación, sea similar al otro y que por lo tanto elimine la misma cantidad de dosis en un PAF versus el otro. Por lo tanto, nosotros como ICP, después de esta ley, vamos a tener la obligación de presentar a un año plazo, una vez que la ley está aprobada, todas las formas de demostrar intercambiabilidad de distintos medicamentos, donde, insisto, los inhaladores tenemos que buscar una forma distinta a la bioequivalencia para demostrar la intercambiabilidad, pero para los productos sólidos ya tenemos definido que la forma de demostrar la intercambiabilidad es la bioequivalencia. Y para los productos inyectables, que esto también es importante que lo tengan claro, los productos inyectables en base acuosa, la bioequivalencia es un 100% y por lo tanto la forma de demostrar la intercambiabilidad no es mediante la bioequivalencia, sino mediante el poder demostrar que la fabricación y la validación del producto es la adecuada. ¿Por qué hago este alcance? Porque cuando se habló de bioequivalencia, y aquí vienen los desafíos que tenemos como químicos farmacéuticos en esta materia, los que sabemos y estudiamos bioequivalencia somos nosotros en el ramo tecnología farmacéutica, ¿cierto? Donde nos enseñan biofarmacia. Y muchos químicos farmacéuticos hablaban de una demostración de bioequivalencia de los productos acuosos, de los productos inyectables acuosos. Y la bioequivalencia, por definición, tiene que ver con el hecho de cuánto principio activo está disuelto en sangre. Si yo me inyecto
un producto acuoso en sangre, estoy teniendo el 100% de bioequivalencia, para que no nos perdamos un poco también en las definiciones técnicas que de fondo nos distinguen a nosotros como profesionales de otras profesiones. Bueno, ese es un tema interesante también de trabajo. Y otro trabajo también que ha puesto la ley de fármacos, y la ha puesto ahora último, ha sido lo que Sergio también planteaba, ¿cierto?, que tiene que ver con la regulación de precios. Y en esto hay una gran discusión todavía, y digamos que esto es lo que ha trazado un poco también cómo se avanza la ley de fármacos en el Congreso, dado que la regulación de precios, las posturas políticas son más distintas, son más dispares. En los primeros temas, las posturas políticas son un poquito más consensuadas y logran acuerdos bastante rápido, más allá de los lobbies de la industria farmacéutica, más allá de los lobbies de los visitadores médicos, como les decía, o más allá de los lobbies de algunos u otros empresarios o parlamentarios y política, etc. Pero acá, en la parte de regulación de precios, el tema es mucho más complejo, porque hay distintos modelos, y hay modelos que son muy parecidos a lo que podemos hacer en Chile y otros modelos que son muy dispares. Pero ¿qué es lo importante en la regulación de precios a juicio de lo que debiésemos trabajar? Principalmente lo que tiene que ver con el hecho de que hoy día el GES es un sistema de cobertura adecuado que tiene 80 patologías cubiertas, donde nosotros, si definimos estas 80 patologías cubiertas, un buen sistema de cobertura con los medicamentos, es decir, hacemos un buen arsenal de medicamentos potente de estas 80 patologías, claramente vamos a tener cubierto 80 patologías de manera adecuada y la gente no tendría que incurrir en mayor gasto porque o en el sistema público se entrega de manera gratuita o en el sistema privado por la ISAPRE el costo es menor del 20% del costo real que tiene la atención del médico más el tratamiento médico. No sé si ustedes están al tanto, pero el GES eso cubre en el caso público cubre el 100% y en el caso de la ISAPRE cubre el 20%, o sea, perdón, el 80%, y tú tienes que reembolsar el 20% para el producto farmacéutico, el tratamiento farmacéutico, además de la atención del médico. Y esto es súper importante potenciarlo porque finalmente ahí hay una potencia importante con respecto a una forma de regulación de precios. Otros postulan que la regulación de precios es definir precios máximos. Y de esa manera, al definir precios máximos, la industria farmacéutica no debería cobrar más de precios máximos. Ahora, ¿qué es la parte importante y donde nosotros logramos mayor regulación y garantizar a la población precios justos y precios reales de los medicamentos? Tiene que ver con nuestra función farmacéutica. Nosotros lo que hacemos como farmacéutico, dispensamos el producto farmacéutico que está prescrito por el médico. Y aquí es donde tenemos algo súper importante que hacer, las diferentes áreas en las que estamos nosotros involucrados. En el área de los laboratorios, en el marketing farmacéutico, preocuparnos de que sea correcto y justo la información que entregamos a los médicos y a los pacientes en esta materia, de manera tal que el paciente esté informado con respecto a cuáles son los productos farmacéuticos que en el fondo son intercambiables. Y por otra parte, al médico para que no estarle ofreciendo lo que se llaman los Me Too, que son los medicamentos que en realidad, los Me Too son los medicamentos que no tienen una real importancia e innovación, pero que se ofrecen como innovadores. Por ejemplo, una persona puede tratar su úlcera gástrica de manera correcta y eficiente con un medicamento llamado omeprazol, como bien sabemos. Pero la industria farmacéutica podría crear un medicamento nuevo, y ya lo hizo, como el esomeprazol, y venderlo con la marca importante, ¿cierto?, que vale 100 veces más caro que un omeprazol. La diferencia tecnológica entre un esomeprazol y un omeprazol está que el omeprazol se toma 2 veces al día y un esomeprazol se toma 1 vez al día. Que el esomeprazol hay más, tiene mayor también prolongación en el tiempo cuando se toma el medicamento. Y el médico a veces prefiere prescribir esomeprazol que omeprazol. Nuestra función farmacéutica acá está en la farmacoeconomía, en cómo nosotros ponemos al servicio de la comunidad y de la gran discusión de los precios, el cómo en el fondo el médico prescriba medicamentos que sean más acordes, ¿cierto?, a la farmacoeconomía, es decir, que sean medicamentos que sean
eficientes en el tiempo, no solamente eficaces, no solamente efectivos, sino que además eficientes, es decir, que al menor costo tenga los mismos resultados que el medicamento al mayor costo. De alguna manera, el ejemplo más burdo que siempre hemos dado en las farmacias con respecto a los autos, cuando decimos que nos vamos a demorar lo mismo quizás porque la carretera no permite más de 120 kilómetros por hora, por lo tanto nos vamos a demorar lo mismo en un vehículo Chevrolet 120 kilómetros por hora que en un Mercedes-Benz 120 kilómetros por hora, en circunstancias que por un Chevrolet a lo mejor voy a pagar 5 millones, 7 millones, versus un Mercedes-Benz que a lo mejor voy a pagar 20 millones. Esto es súper importante que también lo llevemos a los fármacos en esta materia, para hacernos cargo y poder ayudar. ¿Y por qué? Porque aquí viene el desafío que nos viene muy importante. Si el médico receta por DCI, que es lo que se va a esperar si la ley de fármacos es aprobada, la gente va a llegar a la farmacia a decir, ¿qué me da usted entonces con este DCI que dice esomeprazol? Entonces, o le vamos a dar la marca Nexium, o le vamos a dar el esomeprazol genérico, o le vamos a dar una marca que esté entre medio de las tres. ¿Qué debemos? Entonces, dar el genérico. ¿Qué es lo que tenemos de acuerdo a esto? Que son productos bioequivalentes que por lo tanto demostraron que son medicamentos intercambiables y demostraron su bioequivalencia. Pero ¿quién le ayuda al paciente? El farmacéutico, por nuestra labor de dispensadores. Entonces, ahí tenemos un gran rol y una gran importancia, educar a la población sobre el uso racional de medicamentos, sobre estos conceptos de farmacoeconomía de manera adecuada, la atención primaria, donde también tenemos que educar a la población para que no compre medicamentos en la feria, por ejemplo, para que no compre los medicamentos por internet a diestra y siniestra, para que no crea que los suplementos alimenticios que le ofrecen cosas que farmacéuticas los compre como un producto farmacéutico, porque la gente cree que el suplemento alimenticio a veces es un producto farmacéutico. Ahí tenemos una gran función nosotros como farmacéuticos, que aprobar la ley de fármacos 2, cuando las recetas vengan por DCI, vamos a tener que orientar bastante al paciente con respecto a eso, y no solo orientarlo en la farmacia comunitaria, sino también educarlo en las otras funciones que tenemos. Vamos a tener que cambiar y tener un switch distinto en materia del marketing farmacéutico en los laboratorios. Vamos a tener que tener también una forma de producir los medicamentos de manera distinta también en los laboratorios. Registrar los medicamentos, tarea también del farmacéutico, registrar los medicamentos genéricos para fomentar también la prescripción vía DCI y vía genérico. Pero también orientar a nuestras autoridades en materias, por ejemplo, que tienen que ver con la situación de los biosimilares, que es una materia completamente distinta a los bioequivalentes, pero también que habla de intercambiabilidad, porque vamos a usar medicamentos biotecnológicos de costos elevados, pero que claramente al haber un biosimilar vamos a reducir los costos, de acuerdo a los estudios, se bajan al menos en un 50, incluso 70%. Ahora, también en los términos de investigación de medicamentos, también tenemos mucha tarea. No voy a hacer cosa que encontremos y hagamos mucha investigación farmacéutica en el mundo, se hace mucha investigación farmacéutica de medicamentos innovadores, nuevos, pero a costo inaccesible. Es decir, terminan comprándolo las personas ricas de países ricos. Entonces también tenemos una gran función ahí al respecto, y a veces, no a veces, sino que de alguna manera la fijación de precios nos puede ayudar a ordenar un poco esa materia. Tenemos grandes tareas con respecto a eso. Ahora, esto no se hace solo, no solamente los farmacéuticos, esto es una función donde necesitamos aliados en relación a que los kinesiólogos nos ayuden en las salas giraderas de atención primaria, en relación a la atención y uso de los medicamentos para la inhalación, para el asma, para la enfermedad respiratoria aguda y crónicas. Necesitamos ayuda también de asistentes sociales para conocer también la realidad, ¿cierto?, que tienen nuestros diferentes pacientes en relación a la educación que tenemos que darle y el uso racional de medicamentos y lo que tenemos que entregar. Y por cierto, necesitamos trabajar a la par con médicos y enfermeras en materias, ¿cierto?, relacionadas con la prescripción, en relación al cuidado del paciente, también con la matrona, que hoy día prescribe un área muy particular de los medicamentos y que claramente debería ampliar al uso de otros medicamentos que son parte de la salud sexual y que también son parte de los derechos reproductivos y la igualdad de género que estamos buscando.
el trabajo también que hay que hacer con el dentista, que también a veces ¿cierto? Se confunden respecto a las prescripciones. El trabajo que hay que hacer con los médicos y específicamente con los psiquiatras para reducir el uso de medicamentos como de los medicamentos psicotrópicos de estos pacientes, que finalmente un mal uso de ellos puede llevar, ¿no es cierto?, a terminar, en algunos casos de algunos pacientes terminan usando drogas, porque finalmente necesitan establecer su control. Y también la importancia que tenemos que hacer con respecto a la fiscalización. Bueno, Sergio es el jefe de una sección que su función principalmente es la fiscalización y el control de la comercialización. La fiscalización acá tenemos que involucrar al paciente, involucrar a la gente, a la comunidad, para que también sean entes fiscalizadores, porque no tenemos capacidad como Instituto de Salud Pública, y las SERIMES tampoco la tienen, para estar en cada esquina descubriendo la venta ilegal de medicamentos. Y lamentablemente acá hay un área que falta trabajar en esta ley de fármacos, que tiene que ver con la penalidad que se le debe dar a quien vende medicamentos de manera irregular, que hoy día eso no existe, no está puesto. En la ley de fármacos 1 se planteó, pero lamentablemente no tuvo piso político. Finalmente, sobre las fechas importantes, aprobación y publicación, bueno, sigue la discusión, como explicaba Sergio en la diapositiva anterior, relacionada con la materia de lo que viene, ¿cierto?, en materia de regulación de precios. Ahí sigue habiendo una discusión. La aprobación, uno esperaría que a medida que esto avance, la tengamos de aquí a fin de año, y que se publique una ley nueva en 2022. Pero, ¿dónde tenemos los pero en esto? Las circunstancias políticas que estamos viviendo, la misma mirada de la nueva Constitución, que también nos puede llevar a ciertos parámetros. Y aquí no quiero desviar, pero que más o menos la gran discusión que hoy día, en el caso nuestro, como profesionales de la salud, tiene la nueva Constitución, tiene que ver con el derecho a la salud, y cómo el derecho a la salud se entiende, y cómo el derecho a la salud se aplica. Y aquí voy con esto, con cómo se aplica. Hay países donde se ha puesto el derecho a la salud de tal manera que la prescripción de un medicamento caro finalmente tiene que ser cubierto por el Estado. Y aquí es donde tenemos que ver la forma de que, en el fondo, el medicamento prescrito sea el medicamento más eficiente, y por lo tanto sea el medicamento que tenga mayor cobertura desde el punto de vista de la farmacoeconomía, y cómo nosotros vamos a tener que involucrarnos en esto, en esta discusión del derecho a la salud, para que sea un derecho a la salud justo, adecuado, pero que no genere mayores costos para la sociedad, porque finalmente nos terminamos una lógica de judicialización que nos puede llevar a quebrar un sistema público, donde en el fondo, por pagar un medicamento inaccesible de, no sé, 20 millones de pesos, estamos dejando de sustentar el uso de los medicamentos, por ejemplo, para la hipertensión, que tienen un precio más razonable y que en el fondo cubren a más y tienen una cobertura mayor. Entonces, el derecho a la salud es un tema que amerita no solamente una discusión de la lógica de la pancarta, sino que de la lógica también de lo que significa los costos asociados a definir esto como un derecho, cuando decimos que el medicamento es parte del derecho a la salud. Y también las responsabilidades individuales, que por cierto tienen mucho que ver cuando de alguna manera también nos perdemos, y hay personas que lamentablemente les decimos no fume, porque el cigarro hace mal para la salud, y las personas fuman igual, y por lo tanto en su propia conciencia está poniendo de alguna manera también en duda, o no está respetando su propio derecho a la salud también. Entonces creo que eso es importante. Por eso, fecha tentativa, uno esperaría que aquí a fin de año, ¿cierto?, se tenga avance en esta materia, pero el otro año tener la publicación. Pero repito, hay un tema que está también en la discusión pública, que va a ser parte del debate, donde cada uno tendrá las opiniones. Traté de ser bien amplio en esta situación, que tiene que ver, como les decía, con el derecho a la salud, y cómo el derecho a la salud va a ser parte, ¿cierto?, de la discusión finalmente de cómo se aplica
y cómo se actúa con respecto a una ley de fármacos, en este caso 2, o quizás se aprueba la 2 y avanzamos hacia la 3 y así sucesivamente. Muchas gracias. Muchas gracias, director. Ahora damos paso entonces a la siguiente exponente. Buenas tardes nuevamente a todas y todos los que se han ido integrando. Voy a... breve espacio, ya. Bueno, quiero partir esta exposición. Heriberto y Sergio han dado un preámbulo súper relevante, donde Sergio nos contextualiza lo que se definió en Ley de Fármacos 1, y Heriberto ha hecho un panorama global de lo que han sido los puntos más contingentes, podríamos decir, de Ley de Fármacos 2. Es importante referir a toda la audiencia que Ley de Fármacos 2 es un documento bien gordito en términos de contenido, se abordan otras temáticas, pero los temas que ha presentado Heriberto son los temas globales que son los que tienen hoy día la mayor diferencia, las mayores diferencias que no se han logrado determinados acuerdos o definiciones que permitan zanjar esta ley de fármacos que ya lleva cerca de 5 años, si no estoy mal, tal vez sea un poquito más. Esto partió 2015 más o menos. Así que, bueno, lo que es importante, como decía Heriberto en sus últimas palabras, es que hoy día nos preguntamos en este contexto de Ley de Fármacos 2, ¿cómo establecemos el derecho a la salud? Mejorando el acceso y el resguardo finalmente a la salud pública. Y hoy día cuando nosotros como farmacéuticas, como farmacéuticos, nos abocamos al tema de medicamentos porque ha sido un tema sensible para toda nuestra sociedad y manifestado de manera brutal, podríamos decir, contra las farmacias en el estallido social. Yo creo que nadie se olvida de que muchas de las farmacias, o sea, fundamentalmente se dio en cadenas, pero también fueron afectadas algunas independientes, donde los recintos y la seguridad de los profesionales corrieron riesgo por este sentimiento de desprotección que tiene la sociedad en términos de poder acceder a las terapias. Y obviamente que con lo que se ha develado o se develó en años atrás respecto a la colusión de precios. Entonces, en este contexto, ¿por qué es importante hablar de acceso a medicamentos? Porque estos salvan vidas, mejoran la condición de la salud de las personas, erradicando o compensando problemas crónicos de salud. Y fundamentalmente porque cuando hablamos de salud y terapias que nos ayudan a erradicar o a compensar un problema de salud, hablamos de un derecho humano fundamental, que es la posibilidad de mejorar o compensar situaciones que nos ponen en riesgo. Entonces, en ese contexto, una de las cosas que tenemos que tener claro es que tenemos una cadena del medicamento que genera una especie de triada de interacción entre personas, y dentro de ello tenemos a nuestra sociedad representada por los pacientes, tenemos por otra parte profesionales que son responsables en términos de poder prescribir terapia, así como dispensar terapia. Entonces, en ese contexto entran los profesionales médicos y farmacéuticos que como lo muestra esta gráfica, genera una interacción entre todos estos integrantes. Entonces, ustedes bien saben, médico-paciente va a generar la primera puerta de entrada a terapias con fármaco a través de la prescripción, y en el ámbito farmacéutico, a través de las farmacias, vamos a tener la interacción entre médico y farmacéutico a través del instrumento que nos conecta, que es la receta médica, y entre farmacéutico y paciente a través del proceso de dispensación de los medicamentos.
Y dentro de esta triada tenemos, por supuesto, a la autoridad sanitaria, que nos marca la ruta a seguir en términos de los servicios que prestamos, y la industria farmacéutica, quien necesariamente es un actor relevante dentro del contexto de proveer estas herramientas para la sociedad. Ahí es donde hoy día lo que se discute es que necesitamos avanzar en el equilibrio entre el resguardo sanitario de las prestaciones que entregamos a los pacientes y los costos asociados de esto. Acá también nosotros nos preguntamos que sanitariamente tenemos hoy día muchas regulaciones que determinan las prestaciones de los profesionales, ya sea prescriptores o dispensadores. Hay una responsabilidad social, hay una responsabilidad de salud pública, pero en el ámbito de la industria farmacéutica siempre queda la sensación de que la responsabilidad de salud pública le falta un poco más de sustancia para que de algún modo podamos generar este equilibrio entre la provisión de las terapias, la creación de una molécula innovadora, por ejemplo, y cómo ésta se traduce al acceso en términos de costo para el paciente. Así que ahí nosotros nos planteamos que es tan importante el que debemos definir los precios, porque efectivamente quienes producen los medicamentos invierten en investigación y también en la producción, pero también tenemos que siempre tener este equilibrio en la importancia de la calidad de las prestaciones de salud y entendiéndose dentro de ello el rol de salud pública que también debiese exigírsele con mucha fuerza a la industria farmacéutica. El objetivo sanitario que tenemos con respecto a los medicamentos es garantizar a la población acceso a medicamentos de calidad comprobada y utilizados de manera racional. De esta manera, para poder organizar este objetivo necesitamos la implementación de políticas, estrategias, reglamentos y normas que apunten al acceso, pero con un resguardo del uso racional de medicamentos y la calidad, seguridad y eficacia de esto. Aquí hace mucho sentido lo que mencionaba Heriberto cuando hablamos de moléculas que son más de lo mismo. Los Me Too que decía Heriberto, en donde nosotros sabemos que podemos tener una gama, por ejemplo, de los inhibidores de la bomba de protones. Partimos con el omeprazol y tenemos una serie de moléculas que han cambiado solo una estructura química, y entonces ahí nos preguntamos, ¿es racional tener esta tremenda batería de moléculas que en el fondo me están modificando levemente una condición y no tiene un impacto innovador hacia el uso de estas herramientas? Entonces, en ese sentido, es súper relevante también poder abordar esta mirada de hasta qué punto permitimos que la industria pueda ir generando nuevas moléculas que no nos están ofreciendo una mayor efectividad con respecto a las drogas existentes y que solamente traen un valor que impacta el bolsillo de las personas que quieren acceder a estas herramientas, creando una falsa expectativa de mayor efectividad. Respecto a la regulación de precios de medicamentos en toda la cadena, este es un tema que está abordado en Ley de Fármacos 2. Lo que sí no se ha definido la forma, eso es lo que está de algún modo discutiéndose, de cómo podemos abordar en qué eslabón de la cadena del medicamento vamos a aplicar la regulación. En determinado momento se estuvo discutiendo que eran las farmacias, el punto final al paciente, donde debía ponerse un margen tope al valor que podía colocarle, digamos, el dueño de farmacia, pero nosotros firmemente hemos manifestado a las autoridades que si no regulamos a toda la cadena del medicamento, vale decir, desde el laboratorio productor, el intermediario que ha pasado coladito ahí en determinadas fiscalizaciones que se han hecho, este informe de la Fiscalía Nacional Económica
mencionó muy ligeramente a los intermediarios y el impacto que esto le genera al valor del medicamento. Entonces, nosotros creemos que dentro de lo que es Ley de Fármacos 2, la regulación debe ser a toda la cadena para que realmente el impacto de la regulación del precio llegue al bolsillo de los pacientes de manera real y justa. ¿Qué podemos hablar respecto a la regulación de precios? Regular no es lo mismo que fijar. Había mucha reticencia o discusión respecto a si generábamos una fijación de precios, cómo esto iba a afectar a los eslabones de la cadena. Pero regular, existen muchos mecanismos y eso es lo que hoy día se tiene que revisar con gente que esté con las capacidades, con las competencias, para proponer diferentes alternativas. Hay en países donde la regulación ya está materializada, una fórmula que no se basa solamente en una forma de regulación, sino que se complementa con diferentes estrategias para regular el valor del medicamento. Por otra parte, no hemos hablado mucho respecto a lo que son la evaluación de las tecnologías sanitarias. Hoy día tenemos una unidad que hace evaluación de tecnologías sanitarias en el MinSal, pero creemos que se requiere más autonomía de estas áreas y más fortalecimiento de ellas, porque aquí es donde podríamos, por ejemplo, evaluar ¿qué tan válido es que la industria genere estas moléculas que mencionábamos antes, en donde cambiamos una molécula en la estructura base y esta nueva molécula que saca como un producto innovador determinado laboratorio, finalmente no nos ofrece mayor efectividad, pero sí ofrece expectativas a nuestros pacientes de mejoría a un valor elevadísimo por ser una molécula innovadora, cuando no hay evidencias concretas de que el producto sea efectivamente una innovación dentro de la producción farmacéutica. Ahí es clave tener una unidad de evaluación de tecnología sanitaria fortalecida, autónoma, que pueda en el fondo hacer regulación en el ámbito de la producción y de la evaluación de nuevas tecnologías. Y por otra parte, también un tema que es importante para regular los precios es poder fortalecer el sistema de seguridad en salud, donde podamos ir apuntando hacia una cobertura universal de los medicamentos que permita efectivamente que las personas que gastan de su bolsillo en medicamentos que no cubren su seguro tengan alguna otra forma de cobertura o de reembolso que les permita amortiguar el gasto de bolsillo en medicamentos. Finalmente, todas estas políticas también tienen que ir orientadas con una educación y con una implementación potente en el ámbito del uso racional de medicamentos. Hoy día este concepto es un ideal que perseguimos, que tratamos los y las químicas farmacéuticas de llevar a cabo en nuestro ejercicio profesional, pero la verdad es que no depende solo de nosotros, sino que depende de todo un equipo de salud. Hoy día cualquiera puede ir a googlear y ver cuáles son las distorsiones de los precios en el mercado. Acá yo simplemente estoy mostrando un ejemplo que fue publicado por el CERNAC, en donde podemos ver cómo hoy día en Chile el establecimiento de tener un producto genérico, un genérico de marca, o que también le llaman los similares de marca, y un innovador nos genera grandes distorsiones de los precios en el mercado. Hoy día bien sabemos que los productos innovadores tienen una protección a la invención a través de las patentes farmacéuticas. Mucho no es lo que podemos hacer en términos de cómo se premia la patente, porque esta es una regulación internacional. Entonces, de algún modo lo que es la patente farmacéutica genera un monopolio para quien se gana, digamos, se gana este premio a la invención,
por más de 25 años. Entonces, si hay un laboratorio que genera una innovación, un producto nuevo, que es aprobado, que se le da su patente, vamos a tener 25 años capturado el valor de ese medicamento sin tener la posibilidad de que otros puedan generar la alternativa. Luego de este periodo es cuando otros laboratorios pueden generar estos productos, y ahí es donde se genera algo muy cuestionable, podríamos decir, que es que un laboratorio, un mismo laboratorio, como el caso del ejemplo, en que hablamos del medicamento sertralina en versión genérica y hablamos de un precio máximo de 5.490 pesos, y el similar de marca, que por el hecho de tener marca, pero ser la misma sertralina de 100 miligramos, con la misma bioequivalencia, sube a un precio de 32.000 pesos. Esto es bastante antiguo, seguramente hoy día está un poquito más caro, pero es para reflexionar de que el concepto de tener genéricos y similares o genéricos de marca le genera una distorsión tremenda por un producto que es lo mismo. Esto ya lo hemos visto con varios laboratorios quienes trabajamos operativamente en las farmacias o en las droguerías, en los ámbitos de abastecimiento, en donde o sea, sin pelos en la lengua, los visitadores nos dicen, no, sí, el producto es el mismo, solamente que tienen un enfoque diferente de público. Esto no puede seguir ocurriendo. Por eso es que dentro de lo que es Ley de Fármacos 2 es tan relevante elevar lo que se ha levantado en discusión y que es en el punto en que más acuerdos hay, que es que en definitiva generemos una prescripción obligatoria a través de la denominación común internacional o DCI. Porque de esa manera ya no vamos a condicionar a las personas a comprar marcas o similares de marca. Y en cambio vamos a tener la oportunidad, como mencionaba Heriberto, de poder orientar a la gente respecto a las alternativas que existen con el principio activo que va a venir prescrito en la receta. Otro punto importante dentro de lo que se ha visto en Ley de Fármaco, que nosotros nos cuestionamos en un minuto, fue el tema de la presencia de profesional químico farmacéutico. Bueno, bien sabemos que Ley de Fármacos 1 de algún modo resguarda que durante toda la jornada que funcione una farmacia debemos asegurar la presencia de un profesional, de una profesional que esté disponible para atender las necesidades de salud de la comunidad. Y eso, si bien a veces ha generado controversia dentro de nuestro ámbito profesional, por el hecho de que de algún modo los profesionales no pueden salir de la farmacia porque mientras esté abierta tiene que estar la presencia, esto permite asegurar a la comunidad el que toda vez que sea necesario tener más información respecto a los medicamentos, las terapias o información de salud, la comunidad tenga el acceso a poder apoyarse con la atención de un químico o una químico farmacéutica. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque es el nexo entre el medicamento y el paciente, entre esa terapia que el médico prescribe, pero que muchas veces no tiene el tiempo de poder darle o atender las consultas que puedan surgir de la medicación por parte del paciente. Esto que les estoy mostrando acá va orientado al punto que les muestro en la lámina siguiente, pero el perfil del profesional del químico farmacéutico hoy día sabemos que se forma con una rigurosidad científica, con una formación fuerte en salud pública, regulación sanitaria, sistemas de calidad. También tenemos una formación potente en lo que es tecnología farmacéutica para producción y desarrollo de productos farmacéuticos, así como implementar sistemas de calidad en los procesos. También toda la preparación que tenemos en nuestra formación nos permite poder liderar procesos en el ámbito de la farmacovigilancia. Es así como nosotros, el artículo 127 de esta ley nos generó controversia, en donde se manifiesta que la Dirección Técnica de Laboratorios Farmacéuticos que produzcan medicamentos biológicos
pueden estar dirigidos por profesional con especialización demostrable en esa área. ¿Esto qué implica? Que si tenemos algún profesional de otra disciplina, por ejemplo, del área médica, área bioquímica, que tenga especialización en esta línea de producción de medicamentos biológicos, podría en el fondo ser quien dirija los laboratorios de producción. Nosotros en el Parlamento expusimos que era de alta relevancia que la producción de medicamentos biológicos debe dirigirlas a un profesional, una profesional químico-farmacéutica, con especialización demostrable, pero debe ser químico-farmacéutico porque sabemos que en las otras ámbitos, por más que tengan una especialización de posgrado, no tienen la formación de base de todo lo que nos lleva a los procesos de producción de medicamentos. Entonces creemos que ahí hay una brecha de formación de pregrado que genera diferencias entre lo que es el perfil del profesional, de la profesional química farmacéutica, con respecto a otras profesiones que puedan tener una especialización. ¿Qué otra cosa importante en el artículo 129 se habla de la Directriz Única Nacional de Autorización y Fiscalización del ISP, lo cual creemos que es relevante que el ISP siga siendo quien dirija las farmacias a nivel nacional, ya sea a través de convenios que se generen en regiones, pero sí que haya una estandarización en términos de los criterios, que esto no quede mermado por el hecho de que nos separemos en regiones a través del largo de Chile. Bueno, en Ley de Fármacos 1 avanzamos con definir a las farmacias como centro de salud. Pero hoy día nos preguntamos, ¿por qué la farmacia es un centro de salud? Le preguntamos a los pacientes, les preguntamos a los otros profesionales, y la realidad que nos encontramos es que nadie nos logra responder por qué es un centro de salud. O bien se lo cuestiona, es por esto otro. Entonces, nosotros creemos que hay que consagrar el trabajo hacia lo que es la acreditación de calidad sanitaria de las farmacias comunitarias. Debemos avanzar a un centro de salud llamado farmacia, que tenga un sentido y enfoque sanitario, en donde al menos, si decimos que la farmacia es un centro de salud, entonces tenemos que acreditar como prestador institucional, como todo centro de salud, y ahí hay que definir, tenemos que definir cuáles van a ser los ámbitos que debe cumplir esta farmacia, porque no es lo mismo que una farmacia de un centro médico, de un centro hospitalario o de un centro de salud familiar. Las farmacias comunitarias tienen otro modelo, son un centro de salud independiente y especializado, por ende es necesario avanzar, si queremos llamarle centro de salud, a definirnos, a acreditarnos como prestador institucional, y a la vez que los profesionales que trabajan en ella, todo el equipo, tanto los químicos y las químicos farmacéuticas, así como los auxiliares de farmacia o técnicos de nivel superior en farmacia, que tengan también definidos ciertos roles que deban cumplirse y acreditarse. ¿Por qué? Porque si somos centros de salud, tenemos que entonces avanzar a establecer cuál va a ser la calidad y la responsabilidad sanitaria que tienen estos centros de salud. Lamentablemente, hoy día, la experiencia que traemos por décadas es que los centros de salud de farmacia han sido más bien, se han desequilibrado hacia centros retail, centros de negocio, más que un equilibrio en ser centros sanitarios con responsabilidades y obligaciones que vayan más allá de la pauta de chequeo que debemos cumplir, que tienen que ver con cosas importantes, por supuesto, para conservar, cuidar los medicamentos, pero aquí ya hablamos de labores sanitarias que se aseguren por ley. Entonces, en ese sentido, hay que avanzar a estándares. 2 minutos. Sí, ya, perfecto. Estándares de calidad, como decía, en farmacia, también en la Ley de Fármacos 2 se discute en el artículo 128d,
medidas que favorezcan la importación directa por los pacientes. Creemos que esto hay que revisarlo bien porque hay riesgos sanitarios, toda vez que nos expongamos a medicamentos que sean falsificados, como el caso del ejemplo en donde tenemos Viadil, que tiene la R de registrado y este no la tiene, ¿ya? Aquí, quien quiera ver más información, está la operación Pangea 2018, que habla de incautación de 500 toneladas de productos farmacéuticos ilícitos. Entonces no es un tema menor y que no se habla mucho respecto a Ley de Fármacos 2, y está definido en el artículo 128D. En el 129D, plataformas digitales de la regulación de comercio electrónico, nosotros creemos que hay que avanzar a definir más condiciones sanitarias mínimas, sobre todo en el ámbito del almacenamiento y transporte. Hoy día el transporte está posibilitado que lo haga un delivery, donde no sabemos de qué manera se mueve ese vehículo, aun cuando queda la responsabilidad en la farmacia de controlarlo. Muchas gracias. Eso es lo que les quería presentar. Muchas gracias, Ana Victoria. Bueno, ahora vamos a pasar a un par de preguntas. Yo voy a partir con un par de preguntas. Primero, al director del Instituto de Salud Pública, preguntarle, ¿cómo cree usted que los pacientes van a identificar la implementación de esta ley de fármacos 2? Pensando, por ejemplo, no me refiero a la disminución del precio, que es siempre lo que se busca, pero eso es un resultado de muchas acciones y muchas situaciones que pueden ocurrir. Pero, por ejemplo, en la ley de fármaco 1 se implementó el fraccionamiento, góndola, que se pensó que iban a impactar el precio o que se iba a implementar de forma importante en la farmacia, y no ha sido así. Entonces, pensando en esta ley de fármacos 2, ¿cómo cree usted que los pacientes van a percibir o se van a dar cuenta sobre la implementación de esta nueva ley? Y ahí le sumo, asociado con que ya se está implementando de alguna forma el comercio electrónico de medicamentos y prontamente la receta electrónica. En ese contexto, con receta electrónica a corto plazo, con un comercio electrónico más potente de medicamentos, ¿cómo los pacientes van a identificar que esta ley de fármacos 2, ellos la van a visualizar, a lo mejor no como un beneficio económico, pero sí como que está cambiando el aspecto del medicamento o la función de la farmacia? ¿Cómo cree que los pacientes van a identificar eso? Bueno, en primer lugar, hay dos puntos aquí. El primero, efectivamente, el precio es lo que en el fondo, desde el punto de vista político, es lo que más se quiere reflejar, pero tú lo dices muy bien, es un tema que no se ve de manera inmediata, porque además requiere implementaciones como por ejemplo la ley de fármacos 1, el fraccionamiento, la venta de medicamentos en góndola en farmacia, que no está en supermercados, sino que en farmacias, también hay que recalcarlo. Y otras medidas que también estaban puestas en la ley de fármacos 1, no se hicieron de manera inmediata, demoraron incluso 4 años, algunas vieron sus reglamentos después de 5 o 6 años, e incluso como parte de la discusión de la ley de fármacos 2, empezó a aparecer algunos reglamentos para ir resolviendo temas que no se implementaron en la ley de fármacos 1, y por lo tanto el tema precio es un tema que requiere muchos aspectos. Yo creo que la gente se va a dar cuenta de manera rápida a medida que nosotros los químicos farmacéuticos tomemos en serio también nuestra función en relación a nuestra tarea en la farmacia, en la atención primaria y en los laboratorios. ¿Y por qué menciono estas 3 áreas principalmente? Primero la farmacia, porque en el fondo las recetas deberían llegar en DCI. Si llegan en DCI tenemos una gran función que hacer ahí. Tenemos que hacernos cargo de orientar adecuadamente a nuestros pacientes para que elijan el medicamento adecuado. Ana Victoria ha mostrado justamente la situación de un laboratorio en particular que ocupa un medicamento genérico marca y un medicamento genérico. La diferencia es una diferencia del punto de vista más bien de que la caja haga un rotulado más adecuado, usará braille, etcétera, pero la diferencia de precio ahí, si uno piensa y uno es justo, debería ser que un medicamento costara 1.000 y el otro 1.500, pero no que uno costara 1.000 y el otro costara 30.000. O sea, claramente ahí hay un abuso claramente de parte del marketing farmacéutico.
Entonces, ahí entro a la función que nos corresponde en los laboratorios para también hacernos cargo de lo que nos corresponde y poner nuestros puntos sobre ley. Nosotros tenemos una ventaja con las otras profesiones que tiene que ver que están obligados a tener que contratarnos. Es decir, un laboratorio no va a funcionar si no tiene farmacéuticos y una farmacia no va a funcionar si no tiene farmacéuticos. Por lo tanto, nuestra función acá va a ser hacernos respetar como tales y orientar. Y en la atención primaria, lo que corresponde a la orientación en el uso racional de medicamentos, en la educación, en el trabajo que hay que hacer con los médicos, como un partner, como un compañero de trabajo, que nos permita, ¿cierto?, formar equipos que permitan también a los médicos instruir también a las enfermeras y a las matronas, a los odontólogos y a todos los profesionales de la salud. ¿Y por qué? Porque en cada atención que se hace a un paciente, en cada atención hay un medicamento involucrado. Y no estamos nosotros en todas las atenciones, porque por ejemplo un kinesiólogo va a estar atendiendo en relación, por ejemplo, al uso de los medicamentos para enfermedades respiratorias o enfermedades musculares, una matrona para la salud sexual. Entonces, si nosotros no orientamos también de manera correcta en la función de atención clínica, atención primaria, hospitales, a los profesionales, compañeros nuestros, funciones de salud, difícilmente vamos a colocar los puntos de los medicamentos y el uso racional de medicamentos en las personas. El comercio electrónico, para terminar y de responder tu pregunta, es algo que también hemos ido avanzando, pero requiere mayor también trabajo con respecto al reglamento que estamos esperando en materia de receta electrónica. Es un reglamento que va a ordenar bastante esta parte de la prescripción y dispensación, sobre todo por los temas de trazabilidad y los temas que hemos visto en los software que se han ido creando a propósito de la pandemia. La parte buena de la pandemia es cómo hemos mejorado varios aspectos de la materia de comercio electrónico en relación, por ejemplo, a estas recetas que se pueden validar. Hasta antes de la pandemia, cuando no se podían validar las recetas de medicamentos psicotrópicos y estupefacientes, eventualmente nos podían traer a la farmacia recetas falsificadas y probablemente nosotros le vendíamos a alguien un medicamento con una receta falsa. Hoy día, en cambio, con el sistema de validación, eso ya va reduciéndose y debería ser algo que deberíamos mantener, sobre todo en el sistema de delivery y de venta de medicamentos. Gracias. Muchas gracias, director. Bueno, ahora voy a hacer una pregunta a Ana Victoria. Ana Victoria, tú hablaste ahí de la fijación de precios, donde efectivamente ahí hay un tema, una discusión en curso, digamos, del mecanismo final que se desea implementar o por parte principalmente de una discusión parlamentaria al respecto. Pero mi pregunta va en el aspecto de que tú dijiste que efectivamente la regulación debería ser por toda la cadena, y uno entiende efectivamente que hay diferentes actores, productores, distribuidores, ¿cierto? Y establecimientos que expenden. Entendiendo eso, yo quería preguntar si hay una propuesta clara en la siguiente base, si existe una propuesta clara de parte del colegio en la siguiente base. Hoy, sin ley, sin ninguna ley de fármacos 2, hoy podemos conseguir un medicamento que está un inhalador a 3.000 pesos en una farmacia y exactamente el mismo medicamento está a 25.000 o 30.000 en una farmacia cadena. Eso podemos hacerlo hoy, sin ninguna ley. No han visualizado un mecanismo para potenciar esa vía, ¿ya? Porque me refiero a que hay farmacias populares donde uno puede acceder a medicamentos mucho más baratos. La ley Senabás, que también ha abierto esto, entonces quizás más como fijar un precio, que eso ya de alguna forma es bastante complejo, no se ha visualizado. Si ya hoy encontramos diferencias sobre 50 o 60%, ver por qué ocurre esto y potenciar esos mecanismos para que sean de más fácil implementación que una fijación. Sergio, mira, ha sido de larga discusión en el colegio el cómo regulamos. Yo creo que no es un tema sencillo.
hemos documentado y tenemos una comisión que trabaja todo este análisis de información respecto a lo que es regulación y las formas de regulación. Creemos que una estrategia que hoy día, o sea, que existe y que de algún modo Senabás tiene un ejemplo muy bueno, es el Observatorio de Precios Internacionales, que dicho sea de paso, revisando todos estos puntos, nos hemos enterado con otros representantes, digamos, gremiales de la región, que son parte también de entidades como el ISP, pero en Colombia, por ejemplo, o Brasil, que le dan mucho valor a este observatorio de precios internacional que tiene Senabás. Creemos que hoy día esa es una herramienta que existe, que nos permite de algún modo comparar a cuánto tenemos los valores de precio en Chile con respecto al valor que tenemos en la región, e incluso compararnos con valores de Europa o de América del Norte, por decir algo. El tema del Observatorio de Precios Internacionales creemos que es algo que hoy día, si pudiéramos tener transparentemente el valor de los medicamentos, de todos los medicamentos que están en Chile, para poder compararlos con las otras partes del mundo donde está el mismo medicamento, de la misma transnacional, es uno de los puntos que podríamos como más inmediatamente tener como punto de referencia para ir regulando, que es un poco lo que ocurrió, como tú dices, Sergio, cuando surge esta regulación local desde los municipios a través de la implementación de farmacias populares, que finalmente lo que vino a hacer fue de algún modo tener un observatorio, porque la gente al momento de ir a cotizar se encontró que el mismo inhalador que lo compraba a 50.000 pesos, en la farmacia popular lo podían conseguir a 5 lucas. Y bueno, obviamente el modelo de farmacia popular que está regido por normas que imparte la Contraloría, no puede lucrar. Entonces uno podría decir ya, como no puede lucrar el medicamento en el fondo, si le ponemos todos los costos asociados, me va a subir tal vez 10 lucas más. Entonces te hablo de que el inhalador que cuesta 50 lucas en las otras, y sobre todo los precios de las cadenas son los que han sido más cuestionados. En la cadena te cuesta 50.000 pesos y en la farmacia popular, si tuviera que generar todo el incremento de costo, subiría 15 lucas. Entonces, los observatorios de precios, yo considero en particular, y ha sido tema de discusión en el colegio, que es una de las medidas que inmediatamente nos permite poder comparar, pero ahí necesitamos también la voluntad de las autoridades para poder decir, oye, alerta, a lo mejor en el mismo observatorio tener alguna programación de alerta de diferencias de precio de un mismo producto que, no sé, en Chile está a un valor por sobre, no sé, el 500% con respecto a lo mejor a Argentina, Brasil u otros países de la Unión Europea, por ejemplo. Ahora, lógicamente que aquí hay factores más complejos porque también impacta si es, el tipo de seguro de salud que tenga determinado país. Entonces, pero el observatorio de buenas a primeras nos permite comparar, nos permite ver y sobre esa base aplicar normativa. La fijación de precios es compleja y entendemos también que exista mucha aprensión, sobre todo porque se había planteado farmacia, porque efectivamente el costo al que accede una farmacia independiente a un producto no es el mismo al que accede la cadena farmacéutica que todos conocemos. Entonces, ahí se genera una inequidad también en términos de el acceso por parte de la farmacia a disponer de una terapia y poder ofrecerle un buen precio a la comunidad. Yo me quedaría, como para responder concretamente, que hoy día el observatorio de precios es una herramienta que ayuda,
y como segunda herramienta lo que es la evaluación de tecnología sanitaria, que nosotros tenemos una unidad en el MinSal, y donde nosotros también hemos discutido de poder darle una autonomía y un fortalecimiento para que nos pudiera también ayudar en el tema de o sea, que pongamos un límite a este patentamiento de moléculas que son más de lo mismo, que en el fondo si uno analiza no es una innovación. Estoy haciendo un cambio molecular que no tengo certeza que me esté generando una innovación y un invento que me va a mejorar la problemática de salud con respecto a la molécula antigua. Entonces, me quedo con esas dos como para responder, Observatorio Internacional de Precios y la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, ETESA, que las conoce mucho. Perfecto, Ana Victoria, muchas gracias. Voy a hacer una pregunta más a cada uno, yo creo, para ir finalizando. Director, yo le quería preguntar, en este proyecto de ley viene algo que, bueno, entre muchas cosas, pero algo que es directamente desafiante, creo yo, al Instituto de Salud Pública y tiene que ver con los dispositivos médicos. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo vamos a abordar ese aspecto, en el aspecto que vamos a tener notificaciones, registros, ¿cierto?, al registrar a los importadores, teniendo en cuenta la magnitud de este tipo de productos? Si de alguna forma, independiente que posteriormente existe un tiempo para que salga un reglamento, ¿cierto?, que especifique ciertas cosas del registro, que eso es también probablemente va a ser un tiempo prudente hasta que salga un reglamento de registro, notificación, cómo se van a certificar, etcétera, y eso es materia de reglamento, pero sin embargo es un desafío importante para el Instituto de Salud Pública. ¿Cómo se va a abordar ese aspecto? Bueno, eso tiene dos patitas en términos de lo que se ha visto con dispositivos médicos. Pero este año en particular hicimos un paso importante. Para darle el mismo realce a los medicamentos, se crea una Agencia Nacional de Dispositivos Médicos y se le agrega la investigación y desarrollo, que era lo que antiguamente era el Departamento de Asuntos Científicos. Y se le agrega un área de biotecnología para efectos de tener que este nuevo departamento de Agencia Nacional tenga también un laboratorio. Esto se hizo el año pasado específicamente, y este año ya hemos encontrado algunos resultados interesantes porque muchos dispositivos médicos que no están regulados hoy día, como por ejemplo los dispositivos de PCR, los dispositivos de test de antígeno o anticuerpos, hemos logrado tener listados de cuáles son los que en el fondo están regulados en el resto del mundo y por lo tanto dar un poco más de certeza a las personas. Hemos aumentado solo este año en términos de este trabajo con ANDIR, en términos de alertas sanitarias de dispositivos médicos, fácilmente en un 200%. Antiguamente teníamos muy baja cobertura de alertas sanitarias con respecto a dispositivos médicos de mala calidad, hoy día tenemos harto. Por lo tanto, hemos logrado ese paso, que creo que es importante, que es un paso previo, porque hay que ponerle el mismo nivel de la Agencia Nacional de Medicamentos para efectos de lograr el primer escaño, la primera base. Por otra parte, ya cuando partió la ley de fármacos 2, el Instituto de Salud Pública contrató al BID para hacer una asesoría, y en esta asesoría salieron algunos aspectos importantes que hablan de la cantidad de personal que debería tener esta agencia de dispositivos médicos, y cómo esta agencia de dispositivos médicos debería crecer, y eso está ya visto, está puesto, y se va a pedir a la ley de presupuesto que eso sea parte para justamente aumentar, sobre todo en materia de fiscalizadores y en materia de personal que tiene que hacer el proceso de registro. Pero también aportando lo que nos hizo el BID y en base a lo que también hemos visto como Instituto de Salud Pública con ANDIR, en lo que, insisto, la Agencia de Dispositivos Médicos, creemos que la primera parte hoy día es hacer una primera notificación obligatoria a todos los dispositivos médicos, de manera tal de con eso tener todo completo el universo de dispositivos médicos, dar un plazo muy corto para esa notificación, para tener, insisto, y solamente los que estén notificados serían registrados para efectos de ser comercializados,
Y luego, por las diferentes clases, tú sabes que los dispositivos médicos tienen 4 clases de acuerdo a su riesgo, partir con los de mayor riesgo para pedir el registro en términos de documentos que se requieren presentar para demostrar que efectivamente tienen eficacia, seguridad y calidad, al igual que los medicamentos. Calidad, seguridad y eficacia, pero en este caso los dispositivos médicos, que es lo que garantiza y el registro sanitario cuando se le da. Lo mismo que también se hace con desinfectante y plaguicida. Bueno, para allá vamos. Ese es el proyecto que se tiene y yo creo que esto va a ir avanzando de manera importante. La industria de dispositivos médicos está muy dispuesta. También hay un trabajo importante con la industria de dispositivos médicos internacional para efectos de facilitar también todos estos procesos, sobre todo porque la regulación internacional es muy distinta a la regulación chilena. Ya nos pasan medicamentos con algunos certificados que ya no se emiten en la agencia reguladora, sino que se manejan vía internet, con firma electrónica y documentos certificados que requieren una revisión distinta de parte jurídica. Así que por allá vamos avanzando más o menos, Sergio. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, para finalizar, una pregunta a Ana Victoria. Ana Victoria, dentro de este proyecto de ley vienen cosas que de alguna forma las farmacias independientes, de las cuales muchos son dueños químicos farmacéuticos, y de hecho este último año han incrementado de forma importante la presencia de farmacia independiente en el mercado, que de alguna forma han transmitido que ven como amenazas en este proyecto de ley, que tiene que ver principalmente con, primero, fijación de precios al no tener claridad y siempre exponer que el último eslabón es donde se va a fijar. Ahí hay un tema que ven una amenaza en ese aspecto. También hay otro que sube las multas, de alguna forma, generalizado, pero que también aplicaría para establecimientos farmacéuticos. Incluso hay una de reincidencia, si es que la reincidencia es durante 12 meses la clausura temporal del local. Y adicionalmente, la prohibición completa de publicidad de medicamentos. Entonces, todo eso, alguna forma, algunos dueños de farmacias que son farmacéuticos ven esto como una amenaza para las farmacias para poder desarrollar su negocio. Entonces mi pregunta va por el sentido, ¿qué le responderías a ello respecto a estos temas? O simplemente, ¿cómo los aconsejarías para ver el lado positivo potencialmente de esta ley de fármacos 2? Mira, primero, estas discusiones son las que en el fondo marcan la relevancia de que nosotros como profesionales que trabajamos en este rubro necesitamos unirnos de manera gremial, porque no van a ser las instituciones que regulan o que fijan normativas las que van a ir a pelear por nosotros, porque no corresponden a ese ámbito. O sea, estas peleas se dan desde las bases que se ven afectadas. Y en general nosotros también como profesionales debemos tener esa empatía, porque todos sabemos que nuestro campo de acción está en un 70%, si no más, en lo que son las farmacias comunitarias. Todos nosotros podríamos eventualmente querer levantar nuestra propia farmacia con un enfoque que queramos definir. Entonces, lo primero es que estas son razones por las cuales uno debe ser parte de un colegio que pelea por nuestra profesión, porque no existe un ente mágico que sea el colegio, que uno diga, uy, que el colegio haga. Para que el colegio haga, somos nosotros los que tenemos que hacer. Entonces, y esto se pelea de esa manera. Primero decirles que efectivamente lo que hay que pelear, y así lo están haciendo varias organizaciones que son puntualmente agrupaciones de farmacias comunitarias, tanto de dueños farmacéuticos, que ahí tenemos la AFICH, y por otra parte de los que son otros dueños, no necesariamente son los químicos farmacéuticos, y que tenemos ahí agrupaciones como AFI o UNFACH, en donde están peleando la temática de la fijación de precios, por ejemplo, que era el punto que yo decía que es injusto poner o que esta ley vaya a regular solamente el eslabón de la farmacia comunitaria, porque efectivamente ahí hay una inequidad en el acceso a la compra de medicamentos y el precio con el que se compra.
No es lo mismo que lo compre un independiente que tenga una sola farmacia a que compre una cadena que tiene una central de compras para abastecer a todo Chile en sus puntos de venta. O sea, claramente existen diferencias de precio por volumen y eso marca una diferencia abismante en el valor que accede la cadena versus la farmacia independiente del dueño que sea. Entonces, ese ámbito hay que pelearlo, ese ámbito lo están peleando muchos farmacéuticos y farmacéuticas, por lo tanto, el llamado a los colegas y las colegas que están, digamos, más directamente involucrados en este cambio que pueda darse, es a que tienen que organizarse, y para eso ya existen organizaciones que están peleando, y lo bueno sería poder sumarse, o bien sumarse en un capítulo, en una asociación que dependa del colegio. La verdad es que el colegio tiene las puertas abiertas para todas y todos, y nosotros hemos ido dando diferentes peleas en el ámbito de la profesión, pensando en que podamos desarrollar nuestras tareas de la mejor manera y de la manera más justa también. Y ese sería como en el ámbito de que los colegas miran negativamente cómo van a ser afectados. El llamado es que tenemos que unirnos y pelear para que la regulación sea a todo nivel, no solamente en un eslabón. Y por otra parte, en lo positivo, nosotros tenemos hoy día para plantearnos que hay avances positivos, no dentro de la ley de fármacos 2, pero sí que impacta de algún modo, que es la ley Senabás. La ley Senabás hoy nos muestra que podemos acceder a comprar, puede ser un dueño de farmacia que hace el convenio con Senabás y va a poder acceder a una diferencia de precios impactante. Yo he visto que muchos colegas tienen miedo, pero el miedo, cuando lo hemos conversado, está sobre la base de la falta de experiencia y del desconocimiento de cómo operaremos con Senabás. Además que Senabás trae un historial que no es tan alentador. Hubo momentos en que Senabás tuvo muchas crisis con los sistemas asistenciales, entonces tiene como su hoja de vida manchada, podríamos decir. Pero la verdad es que quienes usamos desde el ámbito de las farmacias populares, que podría ser lo más cercano a un modelo como farmacia comunitaria, hemos visto que realmente el convenio a las farmacias les va a permitir acceder a productos que antes no tenían cómo acceder a un buen precio, hoy día a un precio que, aun cuando tengan un límite, y aquí viene esto de la fijación de precios, cuando uno accede a comprar a un precio justo a un proveedor, y en este caso el proveedor de algún modo Senabás hace la intermediación, entonces ese proveedor que le vendía directo a la farmacia a 10.000 pesos, a través del intermediador Senabás se lo puede vender a 1.000. Entonces, hoy día hay que abrirse a explorar Senabás, a acceder a lo que les sea conveniente. Senabás no te obliga a que porque hagas el convenio le tienes que comprar. Tú tienes que ir viendo, me conviene comprar esto, me está llegando en el tiempo que lo necesito, pero el fortalecer a Senabás hoy día también nos abre esa mirada o el trazar ciertas políticas a que es factible tener un comprador o un intermediador de compra para los pequeños, no solo en la farmacia independiente, que permita acceder a los precios justos desde el que va a comprar para venderle al público. Hoy día centramos todo en que el precio y el gasto de bolsillo es tremendo, porque realmente lo es, pero no nos hemos enfocado o no hemos llegado fuertemente a las autoridades. Bueno, como les digo, se ha luchado y sí se ha mostrado ejemplo, pero nos falta más fuerza en mostrar que para el punto final, que es la farmacia, también existe una discriminación en poder acceder a precios justos que a la farmacia propiamente tal le permita traducirlo a las personas. Yo creo que hoy día tenemos hartos avances y falta que nos involucremos más como profesionales en los pros y los contras y tener menos miedo y más ganas de organizarnos para pelear estas temáticas. Perfecto, Ana Victoria. Bueno, y para finalizar vamos a dar la palabra a alguien que quiere hacer una pregunta, que es Mario Salinas, para que puede hacer una pregunta breve, por favor, para...
Hola Sergio, me presento a los estudiantes, a los futuros coleguitas. Soy Mario Salinas, soy jefe de nuevos negocios de Red Pharma, soy químico farmacéutico de la Universidad de Valparaíso, diplomado en farmacia clínica en la Andrés Bello y actualmente estoy haciendo un magíster en administración y dirección de empresas en la Universidad de Santiago de Chile. Mi pregunta, igual tenía tres, pero voy a tener que enfocar a una, a Ana Nieto, específicamente, a la colega que conozco personalmente desde muy chico, desde el incendio de Valparaíso. Por cosas de la vida estamos en otro lado. Colega, tengo una pregunta. ¿El colegio o digamos alguna organización ha hecho el análisis EBITA y EBIT en base a la regulación de precios? Porque el EBIT te permite ver qué tan va a ser rentable o fijo un proyecto. Entonces, nunca le he escuchado hablar sobre este análisis EBIT. ¿Ya? No sé si sabrá qué significa ese análisis EBIT. Mario, no hemos hecho el análisis. Así que lo No. invitamos a ¿Ya? integrarse al colegio y proponer para que Colegio. reunamos un contingente o valoremos los costos para ser pioneros en poder lanzar la información. Claro, es que lo que voy es que, aunándome un poco con lo que estaba mencionando sobre los colegas que tienen las asociaciones de farmacia independientes, por ejemplo, que la regulación de precios afecta a veces también el beneficio de la propia farmacia, porque al final si uno lo ve también es un negocio, también tiene que pagar patentes, tiene que pagar sueldos, tiene que pagar impuestos, y eso va a perjudicar porque va a tener menos margen, aunque se asocie como la farmacia como centro de salud. Entonces, esa va en mi duda, ¿cómo lo vamos a ver? Porque también nos puede jugar en contra que farmacias no sean sencillamente viables y cierren. Y al ser cerrado eso, a veces perjudica a una comunidad habitualmente. Mario, mira, la experiencia que tenemos desde las farmacias populares, que no tienen permiso para lucrar, podríamos decir, es que tenemos modelos que se autosustentan, vale decir, y no sé si todos lo tendrán claro, pero las farmacias populares son un modelo de gestión municipal, por ende dependen de inyección de recursos o inversión de recursos que vengan de las arcas municipales. Si tú tienes municipios que no tienen presupuesto para invertir en esto, tienes dos opciones: o lo levantas creativamente o no lo levantas. La verdad es que tenemos algunas experiencias en que el modelo ha tenido una inversión pequeña inicialmente y posteriormente no ha recibido más presupuesto y sí han generado el recurso necesario para pagar sus recursos humanos, pagar los arriendos que muchas veces algunas tienen, e incluso tener más de un auxiliar de farmacia. La verdad es que la distorsión de precios, Mario, es impactantemente grande. Y claro, hay algunos que no tienen un margen tan grande, pero en general el margen te permite autosustentar. Ahora, habría que aplicar, como tú dices, esta metodología y para poder ser mucho más certeros en poder dar un dato duro, pero al menos hoy día hay experiencias que te dan datos duros desde la práctica municipal. Entonces, primero eso era para responder de que llegamos a poder tener el margen operacional cubierto, y luego de ahí, aún así, te va a quedar un margen que podría ser el que vamos a ver, que es ese margen de lucro. Cómo yo puedo a lo mejor justificarlo en mayor sueldo o en reinversión, pero ahí Heriberto levantó la mano, quiere complementar, parece. Te iba a ayudar en ese punto, porque, por ejemplo, en la ley Senabas se crea un comité que regula el precio y que toma la decisión en base justamente a lo que dice Ana Victoria, que tiene que ver con que se genere igual un lucro en la farmacia, o sea, pero un lucro justo, no un lucro que no genere la situación que hoy día realmente se ve, donde un medicamento que se está comprando, no sé, a 100 pesos, se venda en 1000 para manejar los montos, sino que si se compran 100, se venda en
sabiendo los costos que tiene asociada la farmacia, porque hay un costo que ya está estudiado, cuánto más o menos, y aquí hay economistas de la salud metidos, hay docentes de ingenieros comerciales, porque aquí saquemos un poco la parte farmacéutica, aquí hay que revisar la parte también comercial propiamente tal, para que la farmacia se sustente en el tiempo. Entonces aquí hay ingenieros, comerciales, economistas que están revisando y dicen, a ver, el costo de una farmacia para vender el producto es tanto, eso hay que agregarlo al costo del medicamento y está definido. La idea es que no se lucre más allá de lo que debe ser el lucro justo que tiene que tener un negocio, porque finalmente es el sueldo, y lo hay que decirlo así, el sueldo que va a tener el farmacéutico dueño de su farmacia. Entonces es parte de su, y tiene que además mantener los que son los costos operacionales. O sea, una farmacia tiene que tener, pero aquí, dentro de esto también, las grandes discusiones que han habido es que las farmacias de cadena, en particular, tienen un tema de un costo de imagen distinto a una farmacia de barrio. Por ejemplo, en ninguna parte del reglamento se dice que la luz debe tener cierta cantidad de luminosidad, pero si yo soy dueño de una farmacia como Sacorán, Cruz Verde, Ahumada, incluso la misma Simi, otra, tengo que mantener una imagen corporativa. Por lo tanto, también ahí hay costos respecto a la cantidad, por ejemplo, de luz que se coloca, o los costos que significa cambiar todo a luces LED. En términos, una farmacia, en cambio, puede trabajar con un espacio más reducido, con ampolletas más económicas. ¿Te fijas? Hay temas que también van de ese lado. Los costos que están asociados en eso va ahí. Ahora también, cuando el precio Senabas, estamos hablando de, a propósito también de cómo se maneja el mercado farmacéutico en Chile, en relación a que un Eutirox, por ejemplo, por ley Senabas, entra desde los 1.500, 1.700 pesos que vale la caja a una farmacia, si la comprara de manera directa a un laboratorio, le costaría entre 6.000 y 8.000 pesos, y por lo tanto ahí también hay una diferencia que tiene que ver con el costo del medicamento, al cual a ese costo se le agrega un tanto por ciento de acuerdo a, digamos, a los costos que tiene la transacción. Entonces, va un poco de la mano de eso, y la ley de fármacos propone un reglamento donde también se define que tiene que haber un consejo para esto, compuesto por el director de Senabas, el director de FONASA, el director del ISP, en fondo un consejo que esté detrás de esto, además de el mundo de los economistas, que también es necesario para, insisto, revisar justamente los costos asociados. Quiero finalizar respondiéndole a Mario que en realidad para el colegio digamos, el llamado como asociación gremial es a defender los intereses de los profesionales, y en general nosotros trabajamos sobre la base de estudios que han hecho universidades, nos apoyamos mucho con los informes técnicos de entidades que tienen las competencias, que tienen los recursos para poder implementar estudios. Entonces, en ese sentido, es importante también para todos quienes nos escuchan que el colegio, su finalidad y sus recursos no le permiten poder hacer la inversión en estudios, pero sí tomamos como base a nuestros profesionales que están representados en los diferentes sectores para que nos aporten datos duros y poder en el fondo ir a la defensa de los intereses de nuestra profesión en los distintos campos. Voy a dar el dato, contestando también al colega Heriberto, que igual lo felicito por sus buenas gestiones en el ICP. Nada patero. La cosa, por ejemplo, la otra vez en el diario financiero, Sacobrand transparentó cuánto margen de utilidad hacía por venta a promedio, que era 27%. De ese 27% quedaba para asalto, y eso era para los dueños y todo. Pero el 50%, digamos, estaba 27, otro tramo que era 50, y el otro era los gastos operacionales. Ese 50 estaba distribuidores. Socofar, por ejemplo. Socofar es un técnica, y Socofar es muy caro. Y para los colegas que son de independiente es totalmente caro. Y claro, Senabas, también conozco el tema de la ley Senabas, pero a mí, que también he trabajado en recintos públicos, también tengo experiencia en el recinto público, en renta sobre todo, Senabas se caracterizaba por tener quiebre. Entonces, ¿cómo la hacemos también? Porque suena muy bonito en el tema de los costos, pero también vamos a tener quiebre, pues. Entonces, ¿cómo vamos a ver ese tema?
Sí, es correcto eso de los quiebres. O sea, lo vemos en las farmacias populares y la historia te lo voy a contar. Cuando se entera la gente que llegó un medicamento, el WhatsApp corre rápido y en un día se te acaba el stock que tú programaste para el mes. 2 días, 3 días ya no queda. Es cierto. Y por lo tanto ahí hay que hacer un trabajo interesante, cómo se logra potenciar una central de abastecimiento que sea capaz de competir con un Socofar, de un monstruo, y competir de manera correcta, de manera que las farmacias puedan acceder a los medicamentos. Pero ahí, ojo, y muy importante lo que tanto Ana Victoria y yo comentábamos, el tema de los medicamentos MeToo, y el tema de el uso del medicamento genérico, porque la central de abastecimiento nunca va a tener todas las marcas de esomeprazol y lo más probable es que no tenga esomeprazol, sino que se maneje solo con omeprazol. Y ahí hay un tema que se escapa de todo este tema y que hay que tener cuidado porque estamos de repente queriendo regular el precio de productos que en realidad no deberían ser prescritos, desde el punto de vista de que no están entregando nada extra comparado con el medicamento base. Y ahí hay que tener cuidado con ese tema porque se nos está un poco confundiendo a veces la discusión y queremos estar regulando por el precio caro de un medicamento y colocar el ejemplo del Lipitor como la atorvastatina, pero la atorvastatina genérica está a un precio accesible, es un medicamento GES, por lo tanto, el sistema privado no es más que el 20%, por lo tanto, ojo, de repente la discusión se nos distorsiona a propósito de los medicamentos que realmente debería ocupar la población, y en eso nosotros como farmacéuticos tenemos mucho que hacer en las diferentes áreas donde estamos aportando, y es muy bueno que exista un colegio que esté preocupado justamente de eso, de sacar lo mejor de cada área de los farmacéuticos para hacer un proyecto en conjunto, porque acá no está solamente la visión que tiene la farmacia comunitaria, es importante saber lo que pasa con los colegas que trabajan también en las cadenas, también lo que pasa en las farmacias de barrio, también lo que pasa en los laboratorios, también lo que pasa en la atención primaria, también lo que pasa en el área regulatoria y en el área de autoridad sanitaria, porque todos los farmacéuticos tenemos algo que aportar para que sea completo este proceso. Si no, la verdad que no vamos a lograr concretar un buen objetivo a favor de las personas. Muchas gracias, doctor. Bueno, con esto finalizamos y solamente hacer un comentario. Efectivamente, el tema de Cenabas es un quiebre, pero tenemos que pensar que no era el giro de Cenabas, entre comillas. Cenabas funcionaba con unas lógicas de programaciones anuales, de entregas completamente diferentes, y en este concepto entró un negocio que no era de él, que es el de la entrega semanal, incluso diaria, y eso le generó un problema que nosotros tenemos reuniones con ellos, lo están de alguna forma mejorando con una empresa logística que va a entregar semanalmente las programaciones. Entonces, yo estoy de acuerdo que efectivamente había quiebre. Esperemos que con esta nueva lógica y el nuevo entendimiento de Cenabas, de este giro que no manejaban, que es completamente diferente a los de atención primaria, pueda entregar los medicamentos y no existan quiebres. Bueno, dicho esto, cerramos ya el conversatorio. No sé, Catalina, si quieres hacer un comentario adicional. Bien sorteo, bien sorteo. Bueno, antes de partir con el tema interesante del sorteo, cabe destacar que las preguntas que no fueron respondidas, como mencionamos desde un principio, van a ser subidas a nuestra red social de SEQIF, en donde en el Instagram se van a subir las respuestas. Así que para las personas que no se alcanzaran a responder las preguntas, que se queden tranquilos y tranquilas, que sus dudas igual van a ser respondidas, pero vamos a entregar la respuesta en nuestras redes sociales por el tema del tiempo. Así que eso, yo creo que ahí, Cata, dale nomás. Ya. Bien, ahora como vocalidad de SEQIF, uy, disculpe, ¿sí? No, decía que compré mi número de rifa. Ah, sí. Bien, como vocalidad del SEQIF 2021 realizaremos un pequeño sorteo donde el primer lugar consistirá en una taza de química más un posavasos de ciencias, y para el segundo lugar el ganador se llevará una libreta estilo hexagonal más un morral UC. El sorteo se realizará solamente con los presentes, así que vamos a ir a ello. Estoy en eso.
Y ahí están todos. Bien, entonces el primer lugar es para Juanita Cisterna. ¿Está presente Juanita Cisterna? Hola, sí, aquí estoy. ¡Felicidades! Te vamos a contar Ya, el caso felicitaciones. de lo que Eventualmente queda nos de la vamos a semana. comunicar contigo. Muchas felicidades. Y el segundo lugar es para Renato Rosas. ¿Está presente? Renato Rosas. Al agua, al agua. Al agua, ya. Esperen, déjenme revisar el Twitch, que me cuesta mucho ver el chat de eso. Pero está cargando. No, al agua. Creo que sí. Ya, al agua, no me sale nada. Paulos, ¿qué rutas son? Paulos. Al agua. Entonces, hay que volver a tirar para el segundo premio. Denme un momento, por favor. María Salinas, ¿qué es la libreta? Sí, estoy anotando el primer lugar. Están las preguntas que va a hacer después. Estoy aprovechando, felicitar a los chiquillos, tremenda organización y súper entretenido cómo cerramos el evento. Es como motivador para los asistentes también. Que felicitar el tremendo trabajo, la creatividad, y ahí a los profesores, La innovación. tremendos alumnos que tienen, sí. Sí, Sí, me alegra que muy también, porque motivado. yo fui presente del centro estudiante en la Valpo, así que también es algo bonito ver esto, que me alegra que los colegas, los coleguitas también se animen desde la base, desde chicos que se comprometan con la profesión. Ya, vamos por la segunda oportunidad. Exacto. Claudio Paulos, vamos, ahora sí. Ya. Daniela Jiménez, ¿está Bien. presente? Se fue la Daniela. Daniela la una. No, Daniela las no dos. está, creo que no Y está. no. Lucas está Podría, feliz. y Luca Y está. Luca Rea. Lucas está feliz. Está. Ah, sí, Lucas sí ¿Luca? está. Sí, Tiene una foto sí, de sí una está, me acabo de responder. en la foto. ¿Ah? Tiene una Lucas muy. Felicidades, Lucas. Llevaste el La segundo tercera es la lugar. vencida. Sí, Ahí exacto. sí. Ya. Con eso estaríamos con los premios. Estamos. Bien, bravo. Entonces, para terminar, quería, Le doy primero la que todo, palabra a Constanza. Ale, primero que todo quería agradecer a los expositores y al moderador por la participación, la disposición, por responder en principio a estudiantes y, bueno, por estar aquí, más que nada, al CIQUI, especialmente a la CP y a la Cami, que son como las jefas que nos dicen que sea todo y nos apañan en todo, a Aníbal que mandó todos los correos, a la Pauli que nos enseñó a transmitir, y a, bueno, más compañeros por la difusión, a la profe Rose por haber hecho todos los contactos y haber ampliado un pequeño proyecto en algo tan grande. A un momento. Al profe Mario que recién nos subió y estuvo aquí. Y principalmente a todos los asistentes por venir, por quedarse hasta el final. Y eso, muchas gracias a todos. Igual agregar que nos sigan en nuestras redes sociales de SEQUIF porque tenemos planificadas más actividades, sí, porque como le mencionamos a los profesores de nuestra facultad, sabemos que como estudiantes tenemos como un valor y tenemos que empoderarnos, y yo siempre lo digo, ya que somos profesionales de la salud y tenemos que responder como ellos. Así que estén atentos a nuestras redes sociales porque vamos a intentar hacer más conversatorios o más cosas relacionadas con el estilo. Así que muchas gracias.
Anita quiere decir algo, parece que le levantó la mano. Sí, ¿Quiere decir Catalina, algo? Ya. y a la universidad también. Quería pedirles un minuto para invitar a todos. Mañana tenemos una actividad con la Federación Farmacéutica de las Américas. Vamos a revisar el tema de cómo está la situación de la farmacia comunitaria a través de las experiencias que van a contar de diferentes colegas y asociaciones de química y farmacia. Entonces es bien entretenido poder también conocer no solamente la realidad que tenemos en nuestro país, sino que ir contrastando con lo que pasa en la región. Y la Federación Farmacéutica de las Américas congrega a los colegios profesionales de la región, de la cual somos parte. Nuestro past president, Mauricio Uberman, es parte de la directiva de FEFAS, así que cordialmente le hacemos la invitación a todos a través del fanpage del colegio y las redes sociales para que puedan seguir la actividad, que va a estar bien interesante. Muchas gracias. A mí me gustaría decir algo en nombre de la facultad, de las autoridades. En primer lugar, felicitar a nuestros alumnos porque sé que han hecho un gran esfuerzo, es un gran trabajo que han realizado, y sobre todo agradecer a nuestros expositores, bueno, al profesor Sergio Muñoz, que siempre ha colaborado con nosotros en la facultad, a Anita, que siempre ha tenido una predisposición súper buena desde el colegio, y a Heriberto como director y autoridad sanitaria, que es muy importante y relevante. Por eso estamos nosotros aquí con el profesor Claudio Pavlov, que es el director de extensión de la facultad, y estamos muy contentos de la cantidad, la convocatoria y el trabajo que han hecho nuestros alumnos. Estamos muy orgullosos en ese sentido. Así que muchísimas gracias por todo el logro, por todo el trabajo al CEQIF y al grupo de vocalía de Químico Farmacia. Así que felicitaciones, chiquillos, realmente se han pasado. Y muchas gracias a todos. Sí, un aplauso. Bueno, damos por finalizada la actividad. No sé, quería hablar. Heriberto, que ahí prender el micrófono, quería decir algo. No, ya dijeron todo, muchas gracias por la invitación bueno, a mí en lo personal me genera tremendo gusto y orgullo esto porque yo fui presidente del centro de alumnos en ese tiempo, centro de alumnos de química, el CAQI, era el nombre feo que tenía, CAQI. Pero bueno, ahí hacíamos lo nuestro, y después fuimos CAQIF, que suena peor todavía, CAQI sonaba mejor que CAQIF. Pero bueno, no importa. CAQIF era porque teníamos que agregar farmacia, porque fue una de las primeras luchas que tuvimos ahí para que tuviéramos nuestra importancia, porque recuerden que antes era solo facultad de química y se estudiaba ciclo básico de química. Y ahí uno tenía que después buscar y todo. Entonces, bueno, con Sergio entramos en el año 94 juntos. Así que nada, hay un trabajo ahí importante, uno le tiene cierto cariño a esto. Así que nada, pues, muchas gracias por la invitación y feliz de compartir con ustedes siempre en estos momentos. CEQIF suena mucho más lindo, sí, tengo que decirlo, está muy bien, suena más lindo. Bueno, ahora sí, damos por finalizada la actividad. Muchas gracias a los asistentes, así que pueden empezar a retirarse. Le agradecemos demasiado la convocatoria y a los participantes. Muchas gracias, chao, que estén bien. Chao, chao.